Lea conmigo Primera de Pedro 5:13. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegido, elegida juntamente con vosotros. Hermanos, somos elegidos por Dios. Ustedes solamente pónganse a ver todas las personas que usted ha conocido que han partido de esta tierra, las cuales no estaban escritas en el libro de la vida, las cuales partieron de este mundo sin haber conocido a Dios. Usted póngase a ver de las tantas personas que usted ha conocido, cuántas de ellas que han partido, que han muerto, no, sencillamente no aceptaron al Señor. Entonces póngase a ver lo que el, el regalo tan precioso que el Señor nos hizo, que nos eligió a nosotros. Usted fue elegido especialmente por Dios. Vamos a leerle aquí una nota, dice en un resumen de elección. Fíjense cómo dice esta nota. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las palabras hebreas y griegas están traducidas elegidos, elección, elegir, escogidos, escoger. En todas las cosas sencillamente significan elegidos o elegir y se usan tanto con respecto a elecciones humanas como divinas. Fíjense primero, en este último sentido, en el sentido de la elección divina, la elección es, primero, colectiva, como con respecto a la nación de Israel o a la iglesia. Usted puede leer eso en Isaías 45:4 y lo invito a que lea también Efesios 1:4. También, segundo, es la elección individual. Eso lo puede conseguir en Primera de Pedro 1:2. Cada quien Dios lo eligió particularmente. También Dios ha hecho una elección como colectiva en el caso de la iglesia, en el caso del pueblo de Israel, pero a nosotros nos ha elegido individualmente. Usted póngase a analizar en esto de que nosotros fuimos elegidos individualmente. ¿Para qué? Para servir al Señor, para conocer al Señor, para el servicio del Rey. Así que usted no es un simple pelao, usted es un sacerdote elegido por Dios. ¿Para qué? Para que usted sirva al Señor, para que usted anuncie esas virtudes del Señor. En el segundo punto dice, la elección es de acuerdo a la presciencia de Dios, no a la presencia, sino a la presciencia de Dios. Y totalmente por gracia, sin ningún mérito humano. Usted lo puede leer usted en Romanos 9:11 y en Romanos 11:5-6. Mi amado hermano, nosotros no tuvimos que hacer nada para ser elegidos. Nosotros, como en el caso de los trabajos, no metimos currículum por ningún lado. No, nosotros no andábamos buscando a Dios. Olvídese, todos nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede decir, no, yo busqué a Dios. No, 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 no. Dios nos escogió, Dios nos sacó de esas tinieblas
y nos trajo a su luz admirable. Él nos escogió no por nada que nosotros hiciésemos, porque si el Señor hubiese esperado a que nosotros eh, fuésemos merecedores de la gracia, hermano, nadie sería salvo, nadie, porque dice la palabra del Señor que todos somos pecadores y estábamos separados de Dios. Pero ¿qué hizo el Señor en su misericordia? Nos llamó, nos escogió, nos santificó, nos dio nombre nuevo, nos puso como reyes y sacerdotes. Hermano, esto debe darnos a nosotros esa, no digamos orgullo o un orgullo santo, porque es como así de sentirnos de que somos hijos de Dios, de que somos hijos del Padre, que no lo merecíamos, realmente no merecíamos nada, pero bueno, a Dios le plació, se complació en nosotros y nos escogió. Y gracias a Dios a su misericordia, porque de otra manera no hubiésemos alcanzado la salvación. Tercero, la elección se origina en la voluntad divina de Dios. Usted puede leer eso en Juan 15:16. Es en su perfecta voluntad fue que Él nos escogió para sí mismo, nos escogió para Él mismo. Fíjense lo que dice en Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, mi amado hermano, nosotros, como les decía, no andábamos buscando a Dios, pero el Señor, sabiendo que de ninguna manera nosotros podíamos alcanzarlo a Él, sencillamente Él nos alcanzó a nosotros, nos dio, nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para servirle, para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. Dice esta palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros llevamos fruto y ese fruto permanece, porque no es hoy, ya mañana no, sino que debe permanecer el fruto, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Hermano, todo, dice aquí, todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos elegidos por Dios. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso y servimos al Señor, porque en cualquier área nosotros debemos servir al Señor. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado dones, talentos, ministerio, el cual nosotros debemos conocer. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cuando usted dedica tiempo a estudiar la palabra. Usted tiene que estudiar la palabra, tiene que leerla, tiene que tener hambre de la palabra. Y el Señor mismo va a traer revelación de su perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. Solamente tenemos nosotros que buscarla y el Señor es el que nos va a revelar en qué área específicamente quiere que le sirvamos. El Señor nos compara con un cuerpo, con el cuerpo humano.
El cuerpo humano, siendo un solo cuerpo, tiene muchas funciones, tiene ojo, tiene nariz, tiene boca, tiene órganos, y cada órgano cumple su función. Así nosotros como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros fue llamado con un propósito, fue llamado para algo, para servir, para servir. No hay ningún servicio para Dios que sea insignificante. Todo, todo servicio es importante, aun cuando a nosotros nos parezca sencillo. Para Dios no es sencillo. Y de hecho, todo servicio tiene su recompensa, porque a Dios le encanta, le fascina premiar a sus hijos, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos a Él, cuando le servimos y hacemos mucho más de aquello que nos manda, porque cuando hacemos solamente lo que se nos manda, dice la palabra que somos siervos inútiles. Pero cuando nosotros en lo poco, le somos fieles al Señor, el Señor nos premia y toma en cuenta eso y nos dice, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces todo cuanto nosotros hagamos para el Señor es importante y es valedero, tiene su peso, tiene su valor. Así que mi amado hermano, esforcémonos por servirle al Señor. Bueno, vamos a resumir entonces. Por lo tanto, la elección es, primero, un acto soberano de Dios por su gracia, acto por medio del cual ciertas personas son escogidas por Él de entre la humanidad. Fíjense lo que dice Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi amado hermano, nosotros fuimos escogidos por Dios de entre el mundo. No pertenecemos a este mundo. Hermanos, no podemos complacer al mundo, ni podemos complacernos nosotros con el mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, las cosas de este mundo son pasajeras, son efímeras, tienen un tiempo límite. En cambio, nosotros tenemos que luchar en permanecer por las cosas eternas. No podemos negociar la eternidad con Dios, porque todas las cosas pasan. Todo en esta tierra va a pasar. No podemos hacer alianza o pegarnos a las costumbres de este mundo, porque mi amado hermano, no pertenecemos a este mundo. No podemos estar celebrando lo que celebra el mundo. Usted no puede estar celebrando esta malicia del diablo llamada Halloween. Eso es un rito satánico. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo de Dios vaya a disfrazar a su hijo? ¿Ah? Está siendo partícipe de ese rito satánico. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios redimido por la sangre de Jesucristo esté creyendo en San Nicolás? Por Dios, mi amado hermano, esas son cosas y tradiciones del mundo. No podemos estar siguiendo la corriente de este mundo, porque aquí me dice la palabra que nosotros no somos de este mundo,
que fuimos elegidos de entre tanta gente para servirle al Señor. Entonces no podemos estar siguiendo las costumbres de este mundo, porque el Señor me dice en su palabra que no pertenecemos al mundo. Y así tantas cosas, hermanos, que nos atraen, nos seducen y caemos en la trampa del maligno. ¿Por qué? Porque sencillamente olvidamos que nuestra ciudadanía es del cielo, que nosotros tenemos que velar por esa elección que el Padre hizo de nosotros, nos eligió, nos separó, nos apartó. Dice la palabra que somos real sacerdocio. Y el sacerdote, ¿qué hacía? El sacerdote tenía que mantenerse en santidad. Hermano, prefiera que lo llamen pajú, o prefiera que lo llamen, tú si eres aburrido, prefiera eso a que el Señor le diga, no te conozco. Mil veces debemos preferir que el mundo nos aborrezca, pero que estemos nosotros en línea con el Señor, que el Padre se goce, que el Señor reciba nuestra adoración como ese incienso de olor fragante, que Él se agrade con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestras oraciones. Eso es lo que nosotros debemos cuidar y velar en permanecer en el servicio del Señor. Hermano, no se olvide de que usted es sacerdote, de que usted fue elegido por Dios para servirle a Él. Segundo, fíjense lo que dice aquí, el acto soberano de Dios por el cual ciertas personas elegidas son escogidas para servicio distintivo para Él. Es una distinción que nosotros tenemos, amados hermanos, de servirle a Él. Yo lo invito a que usted lea Lucas 6:13, Hechos 9:15, y yo voy a leerle Primera de Corintios 1:27 al 28. Fíjense lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mi amado hermano, fíjense lo que me está diciendo la palabra. Yo fui escogido, separado. Dios me escogió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo escogió? Dios, porque nosotros éramos, como dice aquí la palabra, necios. Usted busque el significado de la palabra necio para que usted vea lo que significa. Pero éramos necios, éramos débiles, éramos débiles, éramos vil, éramos menospreciados. ¿Y qué hizo el Señor? Hermano, nos escogió. Qué tremendo. Hermano, esto nos debe llenar de gozo. Usted debe brincar y saltar de gozo y de alegría. El saber de que usted fue escogido por Dios, fue elegido por Dios, fue hecho sacerdote. Usted fue escogido por Dios especialmente con detenimiento. No fue al azar, fue que Dios tuvo el tiempo de escogerlo.
de ponerle un nombre nuevo, de quitar toda vileza, toda necedad. La quitó de nosotros y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mi amado hermano, esto es para que nosotros estemos, como se dice en criollo, brincando en una pata. Brincando, pero de alegría y de gozo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no olvidarnos de que nosotros somos sacerdotes escogidos, elegidos especialmente por Él, para servirle a Él. Amén. Mi amado hermano, gócese, porque antes éramos vil. Cuando éramos necios, el Señor nos escogió para avergonzar a los sabios. Éramos débiles y el Señor nos escogió para avergonzar a los fuertes. Así que mi amado hermano, gócese en el Señor y guarde ese llamado que Dios le hizo. Consérvelo, esmérese en esforzarse en servirle al Señor, en tener esa identidad de hijo, de ser sacerdote, nación santa, de haber sido escogido por Dios. Así que mi amado hermano, este es el tiempo de que usted se afirme, de que usted permanezca las 24 horas del día consciente de que usted fue elegido por Dios especialmente para servirle, para anunciar a Él, para hablar de Él, para compartir con otros de lo que ya el Señor hizo por nosotros. Así que mi amado hermano, somos portavoces de las buenas nuevas. Somos escogidos por Él, tenemos un valor, tenemos un estatus, tenemos esa distinción de ser hijos de Dios, de ser siervos, de ser elegidos por Dios. Mi amado hermano, que Dios le bendiga y que esta palabra le sea revelada en su alma, en su espíritu, y usted comience a vivir como lo que es un sacerdote al servicio del Rey, elegido especialmente por Él. Mi amado hermano, Dios le bendiga.